Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bueno, disculpa que te reciba así de esta manera, pero no salgo de mi asombro en las cosas que dice el presidente, ¿no? No llegué a escuchar lo que decía, No, perdón. no, dice que el capitalismo es el sistema que Dios creó y que está incluido dentro de los 10 mandamientos. O sea, bueno, No, bueno, no lo he leído por lo menos de esa no manera. entiendo exactamente, bueno, yo tampoco. Pero digo, a partir de este presidente y a partir de las decisiones que toma este presidente, confundido o fanatizado con estas cuestiones, es que vivimos lo que vivimos. Y lo que vivimos es que crecen las quiebras personales en Salta. Ya no hablamos de quiebras de empresas, sino quiebras personales. Sí, tal cual. Bueno, nosotros veníamos ya diciendo que venía creciendo la morosidad, pero hace unos días dije, vamos a ver qué pasa en el plano judicial Uh en ese -huh. sentido. Y le pedí justamente al Poder Judicial estadísticas respecto de las quiebras y me di con que los datos están obviamente actualizados hasta el 31 de mayo de este año. Sí. Y en estos primeros 5 meses ya hay 207 causas o pedidos de quiebra en la provincia de Salta. Que si uno lo proyecta, digamos, al resto del año, vamos a superar ampliamente la cantidad de pasado, que en total, en todo 2025, fueron 290, Uh ¿no? -huh. Y ya estamos hablando de, en unos pocos meses, todavía ni siquiera la mitad del año, ya estamos llegando prácticamente a ese número. Y la otra cosa que me llamó la atención es que la mayoría de los pedidos de la quiebra, no la mayoría, la inmensa mayoría, el Sí, 98%, son de personas físicas, no de empresas. claro. Y estamos hablando de una ley. Yo no pude hablar con la jueza Victoria Ambrosini, que es Uh una de -huh. las juezas justamente de concursos y quiebras de la provincia de Salta, Sí. pero sí pude ver una charla que dio en agosto del año pasado, Uh -huh. en la cual ella ya advertía de esta situación y contaba cosas muy interesantes respecto del proceso que están viviendo estas personas que terminan voluntariamente pidiendo la quiebra. Porque acá hay un dato interesante, Uh a -huh. diferencia Sí. de lo que ocurre habitualmente, donde son los acreedores que no están pudiendo cobrar, es decir, los que le han prestado plata Uh a las -huh. personas, los que piden la quiebra de esa persona justamente para garantizarse el cobro. Sí. Acá estamos hablando de gente que voluntariamente va a la justicia a decir: estoy quebrado, Uh -huh. no puedo hacerle frente a las deudas que tengo. Y en esa charla, que les recomiendo que la vean porque realmente es muy interesante y muy desgarradora al mismo tiempo, Uh -huh. la jueza Ambrosini va contando cómo es el proceso que se da en el Sí. grueso de los casos, ¿no? De personas asalariadas, es Uh -huh. decir, no estamos hablando de personas que no tienen ingresos, son personas que tienen un trabajo en relación de dependencia, que en general no tienen bienes a su nombre, pero sí tienen un salario, y que de repente un día no pueden hacerle frente a los gastos básicos, Uh ¿no? -huh. Farmacia, alimento, lo que sea. Entonces van y compran con la tarjeta de crédito. Sí. Al mes siguiente no pueden pagar el resumen de la tarjeta de crédito, entonces pagan el mínimo y Uh -huh. financian el resto. Sí. Y ese resto, que se financia, ya sabemos, a tasas usurarias, porque la verdad que las tasas que Sí. cobran las tarjetas de crédito son muy, pero muy altas. Como no pueden hacer frente a ese pago y las tasas son más altas, terminan endeudándose con préstamos personales que tienen las tasas un poquito más bajas para cubrir esa deuda que tienen con la tarjeta de crédito. Y entonces, en ese camino, les van embargando Claro. parte del sueldo Uh -huh. hasta que llegan a no cobrar nada, a Claro. quedarse sin absolutamente, o sea, todo lo que cobran salarialmente apenas impacta en su cajero automático, sufre todos los descuentos de todas estas deudas que está teniendo estas personas. Entonces llegan un momento en donde están trabajando para pagar deudas, ni siquiera tienen plata para gastarla en los gastos mínimos, y ahí es donde piden la quiebra. Y lo interesante de lo que decía la jueza Ambrosini, bueno, primero contaba que la mayoría son o policías de la provincia o docentes o empleados públicos. Bueno, más o menos ese es Sí, el el prototipo de las sector. Uh personas -huh.
que caen en esa situación. Bueno, lo que contaba es que yo no lo sabía, es que la ley de quiebra funciona de la siguiente manera, Fernando. Te cuento a vos y a la audiencia porque estoy seguro que esto hay mucha gente que no lo sabe. Cuando vos pedís tu quiebra, automáticamente y si la justicia declara efectivamente tu quiebra, después de analizar los antecedentes, lo primero que hace es que no te puedan descontar más del 20% de tu salario, porque en realidad la ley lo que dice es que no se te puede embargar más del 20% de tu salario. Entonces lo primero que hace es justamente a un trabajador que le estaban quitando todo el salario, de repente recupera el 80% de sus ingresos, ¿no? Claro. Aunque sea durante ese tiempo. Por supuesto que le embargan cosas, pero como no tiene cosas a su nombre, eso no es algo que lo afecte demasiado. Y la quiebra dura un año. Durante ese año, esa persona se ve beneficiada con la recuperación del 80% de su sueldo, y como no tiene bienes ni piensa comprar bienes en el camino, no sufre ningún embargo en ese sentido, porque no hay nada que embargarle. Claro. Transcurrido ese año, esa persona recupera su sueldo en plenitud, ya no le pueden embargar las cosas, y entonces lo que dice la jueza Ambrosini es que es la salida que encontró la persona sobreendeudada para poder empezar de nuevo, porque en definitiva se trata de empezar de nuevo. Y uno diría, yo cuando escuchaba todo esto diría, bueno, es gente que es muy avivada, que se está aprovechando del sistema judicial. Y vos sabés que la jueza Ambrosini decía, no, yo estoy seguro que es gente de buena fe, porque cuando uno analiza los gastos, no es que se endeudaron para comprarse una moto, para comprarse un auto, para agrandar el tele para ver el mundial. Se endeudaron para pagar alimentos, para pagar los medicamentos que necesitan por prescripción médica, digamos. Ese es el estado de situación. Tal cual. Vos sabés que a propósito de esto que vos decís, ¿no? Y cuando vas a pedir la quiebra personal, mirá vos a lo que me voy a remitir. Hace muchos años atrás, el Cuchi Leguizamón hablaba en sus escritos del pobre de solemnidad. Y el pobre de solemnidad es justamente la persona que llega al límite total donde pide la quiebra, donde ya no tiene más, ya no hay más. O sea, por más que trabaje y por más que gane, lo que gana lo va a usar para pagar lo que debe. Mirá lo que llegamos. Exactamente. Sí, es así. Y esto tiene que ver con cifras que ya veníamos mostrando. Si uno ve los datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, uno puede ver cómo va aumentando la morosidad, y va aumentando todos los meses, Fernando. Todos los meses va aumentando el porcentaje. Justamente citamos un informe de la consultora analítica que está mostrando que ya casi el 27% de los deudores en la Argentina está en mora tardía. Es decir, mora tardía es cuando ya superaste los 90 días del último vencimiento de la cuota y que no lo pagaste. No estamos hablando de alguien que se retrasó unos días, estamos hablando de alguien que ya durante 3 meses la central de deudores no pudo pagar. Que te categoriza, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 1 sería situación normal, que vos cumplís con tus deudas, que las pagás en tiempo y forma. El 2, que tenés algún grado de atraso. El 3, que ya registrás atraso y ya te intimaron a pagar. Y el 4, 5 y 6, que ya son los rojos, ¿no? El 6, que ya es deudor incobrable. Bueno, claro, a eso te estás refiriendo, ya hay que ¿no? activar. Claro, ya esto estamos hablando de gente de nivel 4, gente en la que ya corresponde activar los procedimientos judiciales para conseguir el cobro, ¿no? Exactamente. Y decías en el estudio que ustedes hacen, Martín, la mayoría son policías, docentes, trabajadores del sector público, trabajo registrado en definitiva, gente que cobra un sueldo. Sí, por supuesto, porque esa es la otra cuestión. En general, los trabajadores informales tienen mucho menos acceso al crédito, porque obviamente no tienen un recibo de sueldo como garantía del pago de esa deuda, y son los que muchas veces terminan acudiendo a situaciones, a entidades crediticias mucho más, informales en algún caso, porque la usura existe y eso lo sabemos, que obviamente además con tasas que son elevadísimas, o en otros casos, lo que más ha crecido en cuanto a mora son las fintech, ¿no? Las billeteras virtuales,
los bancos digitales y otro tipo de entidades financieras que no te piden tantos papeles ni tanta demostración de nada para ofrecerte Claro. un crédito. Ujú. Si no me equivoco, en algún momento la había escuchado yo a la jueza Ambrosini y ella decía que en el caso alguna gente tiene una propiedad como último recurso, digamos, ¿no? Que es donde viven generalmente. Bueno, y que es lo Sí. último que se termina perdiendo, ¿no? Ya sea porque lo embargan o porque en la desesperación terminan malvendiendo ese bien para tratar de pagar las deudas. Ujú. Sí, yo no lo podría confirmar porque tendría que estudiarlo con más detenimiento, pero viste que el mercado inmobiliario está particularmente depreciado en este Sí, contexto. A mí no me sorprendería que tuviese que ver en cierta medida con esto que vos mencionás. tal cual, tal cual. ¿Y el panorama, Martín, hacia adelante? Y no es muy bueno porque una de las cosas, digamos, todo esto es producto obviamente de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, es indiscutible, digamos. Si la inflación le va ganando a lo que ganamos los asalariados, eh, obviamente esto termina reduciendo nuestra capacidad de compra Ujú. y terminamos endeudándonos para tapar baches y o sea que en la medida que no haya una recuperación del poder adquisitivo, yo la verdad no veo una situación que pueda mejorar en ese sentido. No nos olvidemos que si uno mira las estadísticas, los que más perdieron poder adquisitivo son los trabajadores del sector público. Sobre Claro, todo los del sector público nacional, nacional. en segundo lugar los del sector público provincial, más todavía que los registrados del sector privado. Entonces, tampoco me sorprende que sea ese sector que mencionaba la jueza Ambrosini, que es el que está terminando en esta situación. Ujú. Una ley pensada para empresas que hoy utilizan los consumidores, ¿no? Que utilizan la persona física. Digo, y hay, al menos en el relevamiento que ustedes han hecho, ¿hay gente que haya llegado a la situación de arrancar de vuelta y pueda arrancar de vuelta? Mirá, no lo sabemos porque en realidad simplemente nosotros tenemos la estadística. Habría que preguntarle en todo caso al Poder Judicial y al área Sí, pertinente si efectivamente esos casos, no sé si hacen un seguimiento o no, pero sería claro. interesante verlo. Claro, porque me parece que el camino después de esto es la situación de calle, ¿no? Sí, pero bueno, como te digo, justamente lo que decía la jueza Ambrosini es que vos al cabo de un año podés recuperar tu salario y en la medida en que no tengas bienes registrables que te hayan podido embargar, deberías poder seguir tu vida. Lo que decía también Ambrosini en esa charla es, habría que revisar la arquitectura legal para ver qué se hace en estos casos, porque el pedido de quiebra pone a funcionar toda una maquinaria judicial que implica un despliegue de gastos muy importantes para verificar cosas, Ujú. para ver documentación, abrir un expediente y demás. Y frente a una situación tan masiva en términos sociales, bueno, evidentemente hay que encontrar otra salida, ¿no? Fíjate, ¿no? ¿Cómo va de la mano? Estoy repasando en mi cabeza en este momento y creo haberle escuchado a la jueza Jiménez, que era la jueza subrogante del Juzgado Federal número 2, que dijo los recursos se incrementaron en un 100%, ¿no? Los recursos de amparo, las presentaciones hechas ante las obras sociales o demás. Digo, ¿cómo va de la mano una cosa con la otra, ¿no? En esto de Y sí, porque resentir el además Poder Judicial. se termina acudiendo al Poder Judicial para resolver problemas sociales o políticos también, ¿no? O Exactamente. económicos en este caso. Tal cual. Martín, como siempre, un gusto hablar con vos. Gracias por traernos este dato. Gracias, gracias por la invitación, como A siempre. vos.